¿Qué más? Solamente vamos a repasar las primeras, ¿qué serían? Las primeras 5 semanas, lo que hemos estudiado hasta este momento. Vamos a empezar con los evangelios. ¿Recuerdan? El libro de Mateo, el tema principal del libro de Mateo es Cristo es el Mesías. Cristo el Mesías, Rey de los judíos. Y se recuerdan que hablamos un poco de Mateo, va a usar mucho estos términos del Antiguo Testamento. Va a hablar de los sacrificios, va a hablar del linaje de David, va a hablar de las fiestas importantes para los judíos, va a hacer esta comparación de todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, ahora lo presenta en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque su audiencia son principalmente los judíos, ¿no? El propósito era para mostrar a Jesús como el hijo de David, el Mesías real que cumple la profecía. Este es Mateo. Recuérdense, Mateo tiene que ver con los judíos. Cristo, el Mesías, rey de los judíos. ¿Okay? Marcos, el tema principal de Marcos va a ser Cristo como siervo. ¿Verdad? Y el propósito de Marcos es presentar a Jesús como siervo y contrarrestar la vergüenza del modo de muerte de Jesús. La audiencia de Marcos es más para los romanos, probablemente principalmente para los soldados. Lo que Marcos va a hacer es de que es más claro, va al grano, no se anda con tantos rodeos. No les va a hablar de cosas raras del Antiguo Testamento, de todos estos símbolos y el linaje de David, ni nada de eso. Él va más al grano y se va a enfocar en cómo la vergüenza de la muerte de Jesús, ¿verdad? Va a decir, no, Jesús era el Hijo de Dios y murió en vergüenza, pero por nuestros pecados, ¿verdad? Le va a cambiar ese tono a lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Lucas, miramos que Lucas, Cristo, el hombre ideal, salvador de todos los hombres, ¿verdad? Interesante que habla de todos los hombres. Cristo, el hombre ideal, salvador de todos los hombres. El propósito para establecer la piedad religiosa, la pureza moral y la inocencia política de Jesús y sus seguidores. Si se recuerdan, Lucas le está escribiendo este libro a Teófilo y le está diciendo, Teófilo, así pasaron las cosas, y empieza todo muy ordenado, todo muy acomodado, muy bonito, muy presentable, muy profesional. Y le va a explicar quién es Jesús. Y en lo que le está explicando quién es Jesús, va a aparecer como la piedad religiosa. Jesús cumplió las escrituras al pie de la letra. La pureza moral, no hubo pecado en Jesús, ¿verdad? Y la inocencia política, lo que los fariseos trataron de acusarlo políticamente, acusando lo que estaba en contra del Imperio Romano. Lucas va a decir, no, Jesús es inocente en todas estas áreas. No hay falta en él, ¿verdad? Ese es Lucas. ¿Okay? Juan, miramos, Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios. El propósito, hermanos, Juan 20:31. Es bien fácil. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Este es el propósito del libro. Todo lo que está escrito aquí para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Okay? Libro de Hechos, hermanos, ese verde como que cala, ¿verdad? Tema, Hechos, crecimiento de la iglesia. Recuérdense de eso, crecimiento de la iglesia. El propósito para explicar el progreso, fíjense, ordenado y soberano del evangelio de los judíos a gentiles y de Jerusalén a Roma. Judíos a gentiles, Jerusalén a Roma. Hay esa conexión entre estos, ¿verdad? Judíos y Jerusalén, gentiles y Roma. ¿Ok? Romanos, hermanos. Tema, superar la división. No, me equivoqué, hermanos.
Justicia imputada. Ajá, este es el de 1 Corintios. Pero no lo miren porque después me van a echar la culpa a mí que por eso no se lo aprendieron. Por eso no. Ahorita lo repasamos el de Romanos. Gálatas, hermanos. Justificación por gracia, no por la ley. ¿Ok? Ahora, pongan atención porque en el de Romanos y Gálatas son parecidos, pero no son iguales. Lo que va a hacer Gálatas, hermanos, es de que Gálatas va a hablar de la justificación, igual que Romanos, pero Gálatas se va a enfocar en justificación porque dice por gracia y no por la ley. Se va a enfocar principalmente en estas dos cosas. Ya no es por la ley que tenemos la justificación, es por gracia. Y Romanos es justificación, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a la justificación? Por fe, por la fe. Esa es la diferencia entre Romanos y Gálatas, ¿ok? Para que se recuerden un poco. El propósito para refutar los errores del legalismo, defender la justificación solo por la fe y examinar el lugar apropiado de la gracia. ¿Ok? Este está un poquito difícil. Para refutar los errores del legalismo, que decían, no, se tienen que circuncidar, se tienen que comer lo que comemos los judíos, tienen que guardar todas estas... No, les dice, la justificación solo por la fe y examinar el lugar apropiado de la gracia. Este es Gálatas. ¿Ok? 1 Corintios, aquí está, no sé por qué me confundí. 1 Corintios, superar la división con amor y unidad. Y el propósito, abordar la división y la inmoralidad y animarlos a amarse los unos a los otros. ¿Ok? Acuérdense de Corintios, acuérdense de la división, amor y la unidad. ¿Va? 2 Corintios es donde Pablo ahora va a hacer la defensa del ministerio. ¿Va? Probablemente la primera carta no les cayó bien Pablo, pero como sabían que tenía razón, empiezan a decir, no, pero es que a lo mejor Pablo no es un apóstol y cosas así, él tiene que defender el ministerio, ¿no? El propósito para defender el llamado de Pablo como apóstol, para enfrentar a los engañadores. Habían algunos que decían, no, la manera en que estamos haciendo las cosas está bien, no hay ningún problema, sigamos así. Y Pablo dice, no, ellos lo que están tratando de hacer es engañar, ¿verdad? Eso es 2 Corintios. La miro tensa, hermana. 1 Tesalonicenses, hermanos. ¿Verdad? El hermano Ariel es uno de sus libros favoritos. Tema, la santidad y ¿qué? Y la segunda venida, ¿verdad? El propósito para corregir una deficiencia en la comprensión de la segunda venida de Cristo y eventos relacionados. ¿Ah? Tenían una idea errónea. ¿Ah? ¿Se recuerdan? Ya los hermanos decían, no, pues ¿para qué trabajamos si ya va a venir Cristo? ¿Ah? Iban al banco y pedían dinero prestado, porque de todas maneras ya va a venir Cristo. Se compraban una troca nueva del año. De todas maneras ya va a venir Cristo. ¿Ah? Pablo los está corrigiendo, les está diciendo, no, va a venir como ladrón por la noche, pero no sabemos cuándo. Entonces, mientras que eso sucede, necesitamos trabajar. Y la segunda Tesalonicenses es trabaja y aguanta, trabaja mientras esperas. Y en 2 Tesalonicenses encontramos aquel versículo que dice, el que no trabaje, que no coma. El propósito, ¿saben que este versículo es ha sido bien, ¿cómo se dice? Parece un versículo así como que no tiene tanta importancia, pero ha sido un versículo que se ha utilizado mucho para como reglas de la iglesia primitiva, para cuando salían este tipo de temas de si llega un necesitado a la iglesia lo debe de ayudar, sí o no. Si no puede trabajar. Sí.
Pero si Un no quiere trabajar y está necesitado porque no quiere trabajar. ¿Un necesitado en qué sentido? De dinero, de comer, digamos que llega alguien aquí a la iglesia pidiéndonos una ofrenda de amor porque no tiene Le dinero. doy comida para que agarre fuerzas. Yo creo que sí. So, en ese librito que está estudiando usted en el Didache, que me enseñó la otra vez, ahí hay una sección donde habla de esto, me llamó mucho la atención, porque dice, ayúdenlo 1 o 2 días, pero para el tercer día, que si la iglesia mira que está tratando de buscar trabajo y ya encontró trabajo, para el tercer día se supone que ya ganó algo de dinerito y ya se puede sostener por él solo. Pero si para el tercer día ni ha intentado buscar trabajo, ni quiere trabajar, ni siquiera le hace la lucha, entonces como que ya déjenlo, porque nada más se está aprovechando de la... Esas eran las reglas de aquel entonces, ¿no? Pero usan este versículo como base para decir, el que no trabaje, que no coma. No es como que nosotros lo vamos a estar manteniendo así. No, nos fuimos por un rumbo algo extraño. Ok. So, ¿dónde están, hermanos? Ok, hermanos. Ay. Se siente un silencio tenso. Dice. Concentración, hermano. El hermano Dori está repasando de último ya, dice. No, que unas hermanas me lo dicen que van para la casa. Ok, hermanos, aquí está. Me hacía así. El tema de Romanos, justicia imputada y el Evangelio. ¿Ah? Propósito, enseñanza teológica sobre la fe y la ley, justificación, santificación y glorificación, el plan de Dios para los judíos y para los gentiles. ¿Ok? Para los dos. Justificación, santificación y glorificación. Bien importante que todo cristiano sepa esas 3 palabras. El significado de estas 3 palabras. Justificación es ser declarados justos, ser declarados inocentes. Santificación, el proceso de caminar o de vivir en obediencia a Dios. ¿Verdad? Es un proceso. Una pregunta, nomás por saber, pues no es, quizás ni es relacionada, pero así como dice enseñanza teológica, en esos años, ¿qué tanto o qué tan estudiado era una persona? Pues, ¿o qué no tan estudiado? Sí, había muchas personas que eran demasiado estudiadas. El estudio que ellos tenían era del Antiguo Testamento. Todos los expertos en esa área se basaban en el Antiguo Testamento. Por eso hay este personaje famoso que se llama Gamaliel, que era uno de los principales maestros de aquellas temporadas, de aquellos entonces, ¿no? Que Pablo estudió con él fue su estudiante de él. Sí tenían mucha preparación para saber las escrituras, probablemente que las tenían memorizadas, muchos de ellos, todo el Antiguo Testamento. Entonces le podías hacer cualquier pregunta de cualquier cosa del Antiguo Testamento y ellos te lo podían contestar. Que la enseñanza de antes era un poco diferente, hermanos, a la que tenemos ahora, porque se recuerdan, la gente no tenía acceso a la Biblia, porque era demasiado caro, demasiado caro. Era como que si, no sé, no puedo pensar que no podemos tener ahora que usted dice, yo quisiera tener eso, pero es demasiado caro. Pero era algo carísimo, ¿no? Lo que hacían es que iban a la sinagoga, iban a la iglesia y el sumo sacerdote o los sacerdotes leían el Salmo 23, ¿no? Y la gente estaba tan atenta que se memorizaban el Salmo 23. Lo que ellos hacían llegando a su casa se lo enseñaban a su familia y sus hijos se los aprendían de memoria. Entonces, habían pedazos de la Biblia enteros, pasajes enteros que ellos se los sabían de memoria. Y era desde chiquito. Si se recuerdan,
¿cuál es uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento? En el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 23. 28, que ese es muy importante, pero en el 6, porque dice, y les enseñarás estas cosas a tus hijos estando en tu casa y fuera de tu casa y cuando andes en el camino, y las atarás a tu cuerpo y las pondrás como señales en tu casa. ¿Qué les está diciendo Dios? La palabra de Dios es lo más importante. Ellos literalmente tenían esto. Ellos tenían memorizada muchas secciones de la Biblia, de la palabra de Dios. No sé si lo contesté su pregunta. Sí tenían mucha preparación, mucho estudio. Ok, con esto terminamos el repaso, hermanos. Vamos a hacer el examen y luego vamos a repasar los Corintios y Romanos, creo que era. Ok.